Capítulo 21. El noble arrogante. Los cuernos que les crecían en la cabeza a estas personas eran notablemente diferentes de los demás que les rodeaban. Esos cuernos estaban cubiertos de misteriosas y deslumbrantes runas doradas, como si los cielos les hubieran otorgado un poder especial, exudando un aura de majestad que no podía ignorarse y resultaban extremadamente imponentes. En ese preciso instante, la persona que había estado de pie en silencio en el centro de la multitud dio repentinamente un paso al frente. Vestía una magnífica túnica blanca y dorada que se mecía suavemente con sus movimientos, tan elegante como nubes ondulantes. Esta persona era alta y esbelta, de proporciones perfectas. Además, llevaba a la cintura una exquisita espada occidental, cuya empuñadura estaba incrustada con deslumbrantes gemas que brillaban con una luz cautivadora bajo el sol. Al contemplar su larga cabellera dorada, que caía suavemente sobre sus hombros, emanaba una aura etérea y de otro mundo. Lo más llamativo es que las runas doradas de sus cuernos, que originalmente estaban inmóviles, ahora han comenzado a brillar levemente, como estrellas centelleantes en el cielo nocturno. Finalmente, abrió lentamente los labios, con una voz profunda y magnética. Paleto recién llegado, ven a lustrar los zapatos de tu noble abuelo. Al oír esto, Xiongda se enfureció. Levantó el puño y cargó hacia adelante. Justo en ese momento, Li Huaqiang dio un paso al frente y agarró a Xiongda, que había perdido los estribos. Vaya. Al ver esto, el noble dejó escapar un suave resoplido. Xiongda no entendía por qué Li Huaqiang hacía esto, así que le dijo a Li Huaqiang: Li Huaqiang, ¿no viste cómo nos estaban acosando? ¿Por qué me detienes? Los nobles rieron aún más fuerte al oír lo que dijo Xiongda, y algunos incluso se revolcaron por el suelo de la risa. Justo cuando Xiongda apretó el puño, queriendo subir de nuevo, Li Huaqiang dio un paso al frente. Ya puedes irte. No nos pondremos en contacto contigo, pero supongo que tú tampoco puedes contactarnos, aunque las normas no especifican cuáles serán las consecuencias. Xiongda recordó entonces que las reglas estipulaban que la gente común no podía contactar a los miembros de la familia real. Inconscientemente echó un vistazo al anillo de restricción que llevaba al cuello. El noble miró pensativo a Li Huaqiang, luego se volvió y dijo: Me llamo Donald. Eres muy interesante. Por cierto, ¿cómo te llamas? Al oír esto, Li Huaqiang simplemente respondió con una frase: Alguien como tú no merece saberlo. Tras decir eso, se dio la vuelta y le gritó a Xiongda: Xiongda, date prisa y volvamos a la cola para que podamos conseguir nuestros trabajos antes. Tras escuchar, Xiongda asintió, y ambos esperaron en silencio a que las personas que tenían delante completaran los trámites y recibieran sus asignaciones de trabajo. Al mismo tiempo, el noble, vestido con finas ropas y con un porte extraordinario, esbozó ligeramente las comisuras de los labios, dejando entrever una leve sonrisa. La sonrisa parecía contener desprecio y desdén hacia esas dos personas corrientes, pero también parecía ocultar una profundidad insondable. Luego, el noble se alejó con pasos elegantes, dejando solo una figura que se alejaba en la distancia. De repente, el noble se detuvo y tembló. Esta aura es tan parecida a la de alguien. Los dos son calvos. ¿Podría ser? Suspiro, eso no debería ser posible, estoy dándole demasiadas vueltas. Príncipe Donald, ¿en qué está pensando? Un hombre que estaba junto a Donald giró la cabeza y preguntó. Nada, vámonos. Después de un rato, finalmente llegó el turno de trabajar de Li Huaqiang y Xiongda. ¿Cuáles son sus nombres? Les asignaremos trabajos al azar. Li Huaqiang. Mi nombre es Xiongda. De acuerdo, seleccionaré trabajos al azar para ti. Y así, apareció ante todos una enorme pantalla, como un dosel gigante. La pantalla mostraba cientos de nombres, cada uno de los cuales parecía brillar con una luz única, esperando la guía de la mano del destino. Cada sorteo es como un ritual misterioso. Cuando se pulsa el botón que determina el destino, 100 personas afortunadas emergerán instantáneamente. Estas personas tendrán una valiosa oportunidad para resolver sus problemas laborales, emprendiendo así una nueva trayectoria profesional. Fue precisamente gracias a este método de extracción eficiente y justo que todo el proceso pudo desarrollarse a una velocidad asombrosa, dejando a Li Huaqiang y Xiongda sin palabras ante su eficacia. Ya no está. Este chico llamado Xiongda trabaja como camarero en un restaurante de fideos en Dongcheng. Su trabajo dura 3 meses. Este tal Li Huaqiang tiene mucha suerte. Trabaja como guardia en el palacio y su trabajo dura 3 meses. Tras decir eso,
el personal entregó 2 tarjetas de identificación a Liu Qiang y Xion Da respectivamente, y luego les instó a marcharse rápidamente. Guardias del palacio, ¿qué tipo de protección quieren que use? ¿Una motosierra? Ja, ja. Tras oír esto, Xion Da sonrió y dijo: creo que el mío está bastante bueno. Me han dicho que en Dongcheng hay comida deliciosa por todas partes. Justo cuando Liu Qiang y Xion Da charlaban y reían, de repente se percataron del cartel detrás del puesto que decía: horario de atención, de 12 a 20 todos los días. Liu Qiang miró su reloj y se dio cuenta de que ya eran las 11:30. Entonces corrió directamente hacia el palacio, diciéndole a Xion Da mientras corría: oso grande, date prisa y ponte a trabajar, vas a llegar tarde. ¿Qué? Todavía no esto. Y listo. Y así, ambos se marcharon corriendo a sus respectivos trabajos. Cuando Liu Qiang llegó al palacio, su mente, antes tranquila, se vio instantáneamente sumida en el caos. Cuando Liu Qiang llegó al palacio y contempló realmente este magnífico edificio, sintió como si una misteriosa y poderosa fuerza invisible lo hubiera paralizado. Sus pies parecían clavados al sitio, incapaces de moverse ni un centímetro, y estaba completamente aturdido. Incluso estando en la mismísima base y mirando a lo lejos, podía sentir profundamente la inmensa escala y la majestuosa grandeza del palacio. Se asemeja a una bestia incomparablemente majestuosa, posada silenciosamente en el horizonte, cuyo tamaño excede los límites de la imaginación humana. Sin embargo, en ese momento, cuando Liu Qiang se encontró frente a ese gigante, la conmoción fue abrumadora, casi lo engulló por completo. Contempló con los ojos muy abiertos el palacio que tenía delante, que se alzaba majestuoso hasta las nubes, cuya imponente presencia inspiraba admiración. La capa exterior que rodea el palacio es una muralla robusta y gruesa. Esta muralla no solo es alta e imponente, sino también vasta e infinita. Desde la distancia, parece un dragón dormido que serpentea por la tierra. En la muralla de la ciudad, cada 100 metros aproximadamente, se puede ver un puesto de guardia extremadamente bien construido. Ahí es donde deben trabajar día y noche los guardias del palacio, responsables de protegerlo. Estos puestos de avanzada están dispersos de manera bien organizada, haciéndose eco unos de otros y formando juntos una sólida línea de defensa, tan impenetrable como una fortaleza inexpugnable. Liu Qiang inclinó ligeramente la cabeza, siguiendo lentamente con la mirada la imponente muralla de la ciudad en la distancia. Su mirada parecía atravesar las brumas del tiempo, explorando los entresijos de aquel misterioso palacio. La vista que se extendía ante él lo dejó maravillado. Todo el exterior del palacio parecía un pergamino meticulosamente pintado, presentando una disposición única e impresionante. Desde la distancia, parece una serie de escaleras dispuestas de forma escalonada y ordenada. Cada planta presenta edificios exquisitamente elaborados, completamente negros con un matiz púrpura. Estos edificios están interconectados, formando un todo orgánico. Cada una es independiente y posee sus propias características y estilo únicos. Son o bien magníficas y grandiosas, mostrando la nobleza y la majestad de la realeza, o bien elegantes y sencillas, revelando una atmósfera de tranquilidad y paz. En lo más alto de este vasto complejo, un palacio, resplandeciente con una misteriosa luz púrpura, aparecía y desaparecía. Este palacio era magnífico y solemne, y emanaba una indescriptible sensación de opresión. Es obvio que esto debe ser un palacio. Es como una deslumbrante perla, incrustada en lo más alto de todo el palacio, atrayendo la atención de todos. Sobre el palacio del rey, cuelga un enorme reloj. Su esfera es tan grande que ocupa casi la mitad del cielo. Las gruesas manecillas del reloj giraban incansablemente, marcando el tiempo como si se hubieran convertido en una ley eterna e inmutable del mundo. Aquí el tiempo fluye, aquí los años se asientan, todo parece tan ordenado pero a la vez lleno de incógnitas. Justo en ese momento, un hombre corpulento salió del interior, miró a Liu Qiang y lo interrogó. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo te atreves a estar en el palacio? Mientras hablaban, decenas de personas irrumpieron repentinamente y rodearon a Liu Qiang, blandiendo lanzas y dirigiéndose al hombre fuerte. Capitán, creo que este chico definitivamente trama algo malo, de lo contrario. Al oír esto, Liu Qiang los interrumpió y les entregó la placa. Liu Qiang pensó que una vez que les entregara la placa, podría ir a su puesto y comenzar a trabajar. Inesperadamente, todos estallaron en carcajadas, luego miraron a Liu Qiang con desdén y dijeron: «Jaja, con tu pequeña estatura, te seleccionaron como guardia del palacio». Mientras hablaba,
el hombre intentó levantar a Liuaqiang de la mano. Detener. Justo en ese momento, alguien pasó de repente. Capítulo 22. Desfile nocturno de 100 demonios. Liuaqiang giró la cabeza y se dio cuenta de que aquella persona era el príncipe Donald, del buró laboral del dominio negro, de aquella mañana. En ese momento, estaba sentado en una máquina voladora, recostado sobre ella con desgana. Los guardias del palacio que momentos antes habían rodeado a Liuaqiang volvieron en silencio a sus puestos al ver a este noble. Ve a trabajar, no te quedes aquí mucho tiempo. Después de que los guardias se marcharan, el noble habló con Liuaqiang. Al oír esto, Liuaqiang asintió y se dirigió a su puesto. Cuando Liuaqiang subió con paso firme a su puesto de trabajo de alto rango, una conmoción sin precedentes lo invadió, haciéndole comprender profundamente el verdadero significado de la frase completamente despejado. Al mirar hacia afuera, toda la ciudad se desplegó ante él como una magnífica pintura. La ciudad es inmensa y su tamaño es asombroso. Supera con creces los límites de la imaginación de la gente común, extendiéndose en la distancia como si fuera ilimitada. El cielo sobre la ciudad tenía un profundo y misterioso tono púrpura, como una enorme pieza de seda que cubría suavemente este bullicioso lugar. Tras una inspección más detallada, se puede observar que el color púrpura no es estático, sino que fluye lentamente como si estuviera vivo. Su dinámica e imprevisibilidad son como el cinturón de gigantes gaseosos que se desplaza por la superficie de Júpiter, lleno de un encanto desconocido y fantástico. Si miras un poco más abajo, podrás ver la fuente de la luz de la ciudad, la cima de un imponente castillo que se alza hasta las nubes. Vista desde lejos, aquella mancha parecía una perla deslumbrante que irradiaba una luz blanco-púrpura brillante e intensa. La luz era tan brillante que recordaba a una pequeña estrella en el universo, liberando continuamente energía sin fin para iluminar y calentar todo a su alrededor. El tiempo vuela, y antes de darnos cuenta, ya eran las 8 de la noche. Es hora de salir del trabajo. Vamos a buscar a Xiongda. Justo cuando Liuaqiang salió por la pesada y solemne puerta del castillo, echó un vistazo a la distancia sin pensar. Sin embargo, aquella mirada casual le heló la sangre. A lo lejos, una densa humareda negra se desplazaba lentamente como un fantasma. No es bueno. Liuaqiang dejó escapar un grito ahogado, presa de un presentimiento. Sin dudarlo un instante, se giró y echó a correr de vuelta, con los pies apenas tocando el suelo, como si algo aterrador lo persiguiera. Un instante después, Liuaqiang regresó a su puesto, jadeando. En ese instante, se horrorizó al descubrir que la escena ante él se había vuelto extremadamente aterradora. Toda la ciudad estaba envuelta en una espesa niebla negra que se extendía desde las afueras hasta el interior, sin límites y como un océano oscuro. Aún más extraño, estas nieblas negras no estaban quietas, sino que parecían poseer vida, retorciéndose lenta y extrañamente como si buscaran algún objetivo. En ese preciso instante, algo pareció emerger gradualmente del interior de la casa. Justo cuando Liuaqiang estaba a punto de mirar más de cerca, lo que se reveló lo sorprendió. ¿Cómo es eso posible? Entonces, el humo negro, como un malvavisco pegajoso, produjo lentamente muchas criaturas extrañas. Esos extraños objetos eran iguales a los que había en la cabina, salvo por sus formas peculiares. Incluso hay muchos animales pequeños conocidos. A diferencia de la última vez, esta vez, además de los animales pequeños del bosque, también hay animales de la ciudad. ¿Ese es, el maestro Palma de Hierro? ¿Acaso no lo era ya? En ese momento, el maestro Palma de Hierro estaba inexpresivo, como un cadáver andante, pero aún sostenía los nunchakus con los que Liuaqiang estaba familiarizado. En ese momento, el maestro Palma de Hierro murmuraba algo para sí mismo. Liuaqiang, Xiongda, sigan vivos. Liuaqiang sintió una mezcla de emociones al escuchar esto. En ese momento, toda la ciudad estaba envuelta en una densa humareda negra, pero debido a que el castillo estaba construido en un terreno elevado, el humo no podía propagarse hacia arriba. De repente, a Liuaqiang se le ocurrió esto. Donald le acababa de decir que no se quedara allí mucho tiempo. ¿Acaso esos nobles y miembros de la realeza sabrían algo de esto? De lo contrario, ¿por qué me lo habrían dicho con antelación? Las reglas solo dicen que habrá niebla y que no debes estar solo, pero no dicen cuándo se producirá la niebla. ¿Y por qué no debes estar solo? En ese instante, Liuaqiang permanecía sentado en su puesto, observando la densa niebla que se extendía hasta los pies de la muralla. La niebla parecía cobrar vida, arrastrándose hacia Liuaqiang,
pero él estaba a salvo porque se encontraba en la muralla. Me pregunto cómo estará Xionda. Debería estar bien, después de todo. Y así, Li Huaqiang se quedó dormido. Cuando despertó de nuevo, el humo se había disipado. Pero seguía habiendo mucha gente en la calle, como si nada hubiera pasado. Li Huaqiang levantó el brazo para mirar la hora. ¿Las 9? Las reglas dicen que no se puede estar afuera después de las 10. Bueno, primero busquemos a Xionda. De todos modos, todavía queda una hora. Mientras hablaba, bajó corriendo las escaleras y llegó al único puesto de fideos de la ciudad del este. El puesto de fideos ya estaba cerrado porque había pasado su horario de apertura. ¿Dónde podría estar el oso grande? Justo en ese momento, una figura enorme apareció detrás de Li Huaqiang. Al percatarse de ello, Li Huaqiang se giró de inmediato y reconoció a Xionda. Xionda parecía apático y cansado, probablemente porque había estado trabajando duro todo el día. Li Huaqiang, ¿qué haces aquí? Tras escuchar, Li Huaqiang reflexionó un momento y luego dijo: no es nada. Terminé de trabajar y había una niebla muy densa hace un rato, así que vine a buscarte. Tras oír esto, Xionda levantó la cabeza y reflexionó un momento. ¿Eh? ¿Qué niebla? No ha pasado nada hace un momento. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo es posible? No me he equivocado, hace un momento había una niebla muy densa. Li Huaqiang se quedó atónito. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y se irguió en la calle, murmurando algo para sí mismo. ¿Cómo es posible? Definitivamente sucedió. ¿Cómo es posible? Justo entonces, Li Huaqiang pareció despertarse de repente y miró hacia arriba. Entonces me di cuenta de que estaba en medio de una densa niebla. Todo lo que acabo de experimentar fue una ilusión. En ese momento, Xionda, que estaba de pie frente a él, tenía la boca completamente abierta, formando un arco inquietante, y sonreía levemente, una sonrisa que helaba la sangre. Al mismo tiempo, sus ojos brillaron con una luz escarlata, como si ardieran de ira furiosa, mirando fijamente a Li Huaqiang. Al mirar a su alrededor, los transeúntes comunes habían experimentado una transformación asombrosa. Sus cuerpos se retorcían y deformaban, transformándose gradualmente en formas indescriptibles y extrañas. A algunos les crecieron extremidades adicionales, mientras que otros tenían cabezas enormes de forma irregular. Estas criaturas indescriptibles avanzaban lentamente, paso a paso, acercándose a Li Huaqiang. Con cada paso adelante, el aura aterradora que emanaban se hacía más fuerte, llenando todo el espacio con una atmósfera opresiva y mortal. Li Huaqiang, ¿qué pasa con esa densa niebla? Li Huaqiang, admite la derrota. No eres el primer leñador que muere en este mundo. Li Huaqiang, soy Xioner, ¿me das un poco de miel? Li Huaqiang, sálvame. Soy el maestro de la palma de hierro. No quiero morir. Li Huaqiang, tengo hambre, ¿me puedes dar comida para gatos? Li Huaqiang, jaja, yo, Qiang el Calvo, soy el leñador más increíble. Ah, no. Capítulo 23. El moribundo. Las extrañas criaturas se abalanzaron sobre Li Huaqiang justo cuando estaba a punto de morir. De repente, las extrañas criaturas se partieron en dos, luego se convirtieron en sangre, se filtraron en la tierra y desaparecieron. Entonces Li Huaqiang alzó la vista y se dio cuenta de que la persona que le había salvado la vida no era otra que el antes arrogante príncipe Donald. En ese momento, Donald sostenía un florete en una mano y lo limpiaba de sangre con la otra. Luego, lentamente, levantó la cabeza y dijo: son casi las 10 de la noche. Si no quieres morir, ven conmigo. Tras decir eso, Donald subió al avión. Si no subes aquí en 10 segundos, me voy. Tras oír esto, Li Huaqiang miró a su alrededor. En ese momento, reinaba un silencio sepulcral, y la niebla negra aún persistía. Sin dudarlo un instante, Li Huaqiang abordó el avión. Este lugar es demasiado aterrador. Sea cual sea el plan de Donald, salgamos de aquí primero. Li Huaqiang, sentado en la parte trasera del avión, pensó para sí mismo. Al cabo de un rato, Li Huaqiang miró inconscientemente hacia afuera y vio que ahora estaba muy alto en el cielo, y la ciudad parecía un tablero de ajedrez. Más adelante, se supo que el destino del avión era el Palacio Real. Donald, ¿no es ese el Palacio Real de allá? Li Huaqiang preguntó confundido. ¿Qué ocurre? Necesito decirte que tu amigo Xionda también está ahí dentro, pero... Donald dijo lentamente. Tras escuchar lo que dijo Donald, Li Huaqiang se agitó repentinamente, pero luego se calmó. ¿Qué le hiciste a Xionda?
Donald se echó a reír de repente. Jaja, ya lo verás cuando llegues allí. Al oír esto, Li Waqiang se preocupó, su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero solo pudo soportarlo por el momento. Poco después, el avión se detuvo en la puerta del palacio. Donald saltó ágilmente desde lo alto y aterrizó suavemente en el suelo. Extendió los brazos y se estiró perezosamente, como si estuviera en el paraíso. Justo entonces, Li Waqiang lo alcanzó rápidamente, con pasos enérgicos, siguiendo de cerca a Donald, con un atisbo de tensión en sus ojos. Sin dudarlo, Donald abrió de golpe las magníficas puertas del palacio. Sin embargo, cuando la puerta se abrió lentamente, la escena que se presentó ante ellos hizo temblar violentamente a Li Waqiang, que lo seguía de cerca. Se quedó paralizado, incapaz de moverse. Resulta que el interior de este supuesto palacio se parece más a una tensa y sangrienta arena de duelos que a un palacio. La zona estaba abarrotada de curiosos, algunos gritaban con entusiasmo, otros cuchicheaban entre sí, creando una escena ruidosa y caótica. En el centro de la arena, se desarrolla una emocionante lucha a vida o muerte. Sionda libra una feroz batalla contra un enorme y feroz oso. Se muerden y se abalanzan el uno sobre el otro, y cada movimiento es mortal. Varios cadáveres de osos, ya sin vida, yacían esparcidos por el suelo, su sangre tiñendo grandes áreas de la tierra, y el aire estaba impregnado de hedor a sangre. En ese momento, aunque Sionda seguía siendo valiente, era obvio que estaba empezando a perder fuerzas y sus movimientos se volvieron gradualmente más lentos. De repente, Sionda tosió sangre. Al ver esto, el oso que tenía delante le dio un puñetazo en el estómago, y Sionda cayó al suelo. Donald, libera a Sionda ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? Li Waqiang estaba furioso. Sin embargo, los espectadores que rodeaban el estadio no parecían darse cuenta de esto, sus ojos estaban fijos en el centro del estadio y seguían vitoreando. Donald, sin embargo, mantuvo la espalda hacia Li Waqiang, mirando de reojo la arena de duelo sin pronunciar palabra. No. Liberen a Sionda ahora mismo. Li Waqiang corrió hacia Donald, lo pasó y llegó al borde del ring, pero el ring era demasiado alto para que pudiera alcanzarlo. Justo cuando Li Waqiang estaba desesperado, el aullido lastimero de Sionda llegó desde lo alto. No. Li Waqiang se arrodilló por completo, presa de una sensación de desesperación que lo sumió en un caos absoluto. ¿Cómo pude ser tan inútil? Ni siquiera pude salvar a mi amigo que estaba justo a mi lado. En ese preciso instante, se desató una conmoción en la hasta entonces tranquila arena de duelos, y todos miraron hacia la plataforma VIP situada en la parte superior de la arena. Una mujer de figura grácil y semblante melancólico salió lentamente de allí. La mujer lucía un vestido largo y bellísimo, con una falda tan amplia como nubes y cascadas, bordado con exquisitos diseños y deslumbrantes piedras preciosas que brillaban con una luz cegadora. Su piel era blanca como la nieve, con un ligero rubor, tan bella y encantadora como una flor de durazno en primavera. Pero lo que más llamaba la atención era el singular cuerno que tenía en la cabeza. Este cuerno es como un trozo de jade azul celeste, cristalino y con un brillo cautivador. Es un cuerno sin igual, como si encierra un poder misterioso e infinito. Cuando la luz incide sobre él, refracta colores oníricos que enamoran a quien lo contempla. Cuando la mujer abrió lentamente los ojos, todos se sintieron atraídos por sus ojos de un azul eléctrico. Esas pupilas profundas parecían contener todo el vasto cielo estrellado, con incontables estrellas centelleando en su interior, cautivando a aquellos que no podían escapar a su encanto. Entonces, la mujer entreabrió los labios, miró directamente a Li Waqiang, que estaba abajo y tenía el rostro lleno de desesperación, y comenzó a hablar. Li Waqiang, ¿cómo se siente no poder salvar a tu amigo? Esa sensación de desesperación debe ser insoportable, ¿verdad? Li Waqiang permaneció impasible tras oír esto, así que te arrodillaste en silencio, perdido en tus pensamientos. En ese preciso instante, la mujer volvió a hablar. ¿Y tú, príncipe Donald, acaso no te dije que lo eliminaras cuando estabas en la oficina laboral del dominio negro? ¿Cómo pudiste dejarlo vivir hasta ahora? Al oír esto, Donald, que estaba detrás de Li Waqiang, perdió instantáneamente la compostura y habló con voz temblorosa. Hermana, ríndete, no podemos matarlo. Para sorpresa de todos, la mujer se enfureció al oír esto y comenzó a rugir. ¿Por qué no lo matan? ¿Creen que pueden matarlo ahora mismo? Hombres, mátenlo delante de todos. Después de que la mujer terminó de hablar, cientos de guardias armados con lanzas salieron repentinamente de los pasillos a ambos lados de la arena de duelos y rodearon a Li Waqiang.
Mátalos. A la orden de la mujer, cientos de guardias, lanza en mano, cargaron contra Liu Qiang. Hermana. De ninguna manera. Justo cuando la lanza estaba a medio metro de Liu Qiang, una luz brillante apareció repentinamente en la palma de su mano. La luz era cegadora, y de repente cambió de forma, convirtiéndose aparentemente en una grieta espacial. Justo cuando todos se preguntaban qué era esto, una impoluta motosierra blanca emergió lentamente de la grieta espacial. Entonces, la motosierra, emitiendo una luz tremenda, se irguió frente a Liu Qiang, y las fluctuaciones de energía que generó hicieron volar a los guardias varios metros de distancia. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Liu Qiang? ¿Qiang el Calvo? Motosierra. Inmediatamente después, Liu Qiang se puso de pie y agarró con su mano derecha la motosierra que estaba suspendida en el aire. En ese preciso instante, se desarrolló una escena asombrosa. Liu Qiang pareció transformarse en un deslumbrante rayo de luz, que se lanzó a la velocidad del rayo. Su figura se movía tan rápido como un rayo, tan ágil y grácil como la luz que se refracta en el aire. Mientras tanto, los guardias permanecían allí en silencio, como espejos gigantes. Cuando la luz incide sobre estos espejos, estalla instantáneamente en un deslumbrante estallido de chispas y luz brillante. La luz parpadeaba de un lado a otro entre esos espejos a una velocidad casi imposible de seguir para el ojo humano. Su trayectoria es intrincada e impredecible, como una magnífica danza de luz que se despliega. Las personas que estaban alrededor se limitaron a mirar boquiabiertas la asombrosa escena, completamente incapaces de comprender lo que había sucedido. Sin embargo, la mujer que presenció todo esto desde lo alto estaba completamente presa del pánico. Su rostro, antes sereno, ahora reflejaba miedo y conmoción, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente el rayo de luz que parpadeaba entre los guardias, y su corazón se llenó de un profundo temor ante su desconocido destino. Justo cuando la mujer estaba presa del pánico, un anciano apareció de repente detrás de ella. El anciano llevaba una corona y tenía una mirada penetrante mientras observaba a Liu Qiang, que estaba masacrando a todos a su alrededor. «Padre, ha ocurrido algo terrible. ¿Podría ser que esta vez sea igual que la anterior?» El anciano respiró hondo y dijo: «No, este joven, aunque se parece mucho a Qiang el Calvo, es menos malvado y más justo. Simplemente está enfadado ahora mismo, necesitamos hacerle entrar en razón rápidamente». En cuanto el anciano terminó de hablar, se desvaneció como si se hubiera esfumado, y cuando reapareció, ya se había teletransportado frente a Liu Qiang. Alzó su mano derecha y una energía blanca se condensó en su palma, la cual disparó hacia Liu Qiang. «Cálmate». Cuando la energía blanca golpeó a Liu Qiang, su cuerpo se puso rígido de repente, luego se relajó lentamente, y la motosierra pareció regresar lentamente a la grieta espacial. Y así, Liu Qiang, ahora completamente quemado, se tumbó lentamente en el suelo. Que alguien suba a este joven y al oso juntos al escenario para que reciban tratamiento. Entonces el anciano alzó la vista hacia el cielo que se extendía fuera del palacio, respiró hondo y murmuró lentamente para sí mismo: «Esto no debe volver a ocurrir jamás. La última vez que sucedió algo así, tuve que dedicar 10 años de mi vida a crear este dominio oscuro para proteger este mundo. Qiang el Calvo, debes estar asustado ahora mismo. Este joven podría ser el mayor obstáculo en tu camino para lograr tus ambiciones». Capítulo 24. Bola de luz negra. ¿Dónde estoy? Liu Qiang abrió los ojos y miró a su alrededor. Todo a su alrededor era vacío, sin un final a la vista. Justo entonces, algo apareció lentamente en el vacío. Cuando Liu Qiang miró detenidamente, se dio cuenta de que aquella cosa era en realidad la extraña criatura que había matado en la ciudad de Nantang. En ese momento, la criatura fantasmal flotaba en el aire, con sus 3 ojos destellando luz verde. ¿Cómo has llegado aquí? ¿No se suponía que debías estar muerto por romper las reglas? Al ver esto, Liu Qiang dio un paso atrás y luego habló. Justo entonces, la extraña criatura habló lentamente. «Así es, Liu Qiang, morí por romper las reglas. ¿Recuerdas aquella esfera de luz negra?» Al oír esto, Liu Qiang instintivamente se tocó el cuerpo y descubrió que el orbe de luz negra había desaparecido. ¿Dónde está la esfera de luz? ¿Cómo es posible que haya desaparecido? ¿Será que tú? La extraña criatura alzó la cabeza, miró al cielo vacío y rió a carcajadas. «Ja ja ja. Así es, ahora tú eres yo y yo soy tú, la esfera negra de luz se ha fusionado contigo. Y este vacío es vuestro mundo espiritual.
Originalmente no tenía intención de aparecer aquí, pero vuestro mundo espiritual acaba de experimentar una enorme fluctuación. Li Huaqiang guardó silencio unos instantes, luego levantó la cabeza y dijo: ¿Qué estás planeando exactamente, criatura extraña? La extraña criatura soltó una risita al oír esto, luego de repente se puso seria y habló lentamente. No tengo planes. De hecho, ya estaba muerto tras romper las reglas. Lo que soy ahora es solo una entidad espiritual creada por ese orbe negro. Tras escuchar esto, Li Huaqiang se relajó ligeramente y luego hizo otra pregunta. En ese caso, ¿puedes decirme qué fue exactamente lo que sucedió en este mundo? Tras escuchar lo que dijo Li Huaqiang, los ojos de la extraña criatura se iluminaron y entonces habló lentamente. Ya que estoy muerto y quieres saber qué pasó, te lo contaré. La extraña criatura reflexionó un instante y luego habló. Yo y los otros 4 seres fantasmales venimos del futuro. Viajamos a esta época con el objetivo de gobernarla. En cuanto al por qué y el cómo, no tengo autoridad para saberlo. Hay una cosa más. Debes haberte topado con Qiang el Calvo, ¿verdad? Li Huaqiang quedó completamente atónito al oír esto, y luego asintió. Así es, este Qiang Calvo no es en realidad el Qiang Calvo de esta época, sino de una época futura. Bueno, eso es todo lo que sé. Yo también fui creado por humanos. Li Huaqiang reflexionó un momento y luego volvió a preguntar. ¿A qué te refieres con ese periodo de tiempo futuro que mencionaste? La extraña criatura reflexionó un instante y luego dijo. Esa era en la que la biotecnología y la cibertecnología ya estaban muy desarrolladas. Muchas tecnologías se lograron basándose en la teoría del campo unificado, e incluso se creó el concepto de campo-campo. Las reglas eran todos efectos producidos por el campo-campo. Por cierto, no me llames bicho raro. Mi verdadero nombre es Conrad. Li Huaqiang asintió tras escuchar, y luego se sumió en sus pensamientos. Sin embargo, mientras se sumía en profundos pensamientos, una irresistible ola de cansancio lo inundó repentinamente, envolviéndolo por completo. Gradualmente, la conciencia de Li Huaqiang se fue nublando y finalmente fue completamente engullido por la oscuridad y cayó en un sueño profundo. No supo cuánto tiempo había pasado cuando despertó lentamente, sintiéndose mareado, como si un peso de 1000 libras le aplastara la cabeza. Li Huaqiang hizo un esfuerzo por abrir los ojos, solo para encontrarse en una habitación desconocida y una cama suave y cómoda. Se incorporó algo aturdido, se frotó los ojos y trató de despejar la mente. En ese preciso instante, se percató de que parecía haber alguien más a su lado. Al girar la cabeza, vio a Sionda tumbado plácidamente en otra cama, roncando a pierna suelta. Justo cuando estaba perplejo, se oyó un ligero paso desde la puerta. Inmediatamente después, apareció una figura en la puerta. Era el príncipe Donald, alto y apuesto, pero que ahora miraba fijamente al interior de la habitación con aire solemne. Tras un momento de silencio, el príncipe Donald finalmente habló despacio y preguntó. Me alegra que estés bien. Sigue descansando. Tras terminar de hablar, el príncipe Donald estaba a punto de marcharse cuando quedó atónito por una frase de Li Huaqiang. ¿Qué hora es ahora? Al oír esto, Donald se quedó paralizado en la puerta. Justo cuando Li Huaqiang iba a hacer más preguntas, se dio cuenta de que el ambiente a su alrededor había cambiado. La habitación, que era acogedora, y la cama, que era cómoda, se han convertido de repente en una morgue. Mientras tanto, Sionda seguía profundamente dormido. Al ver esto, Li Huaqiang lo despertó rápidamente, levantó el brazo, miró su reloj y se dio cuenta de que ya eran las 11. Oso grande. Ya son las 11 y todavía falta una hora para que empiece el trabajo. Tenemos que darnos prisa y salir de aquí, o romperemos las reglas. En ese momento, Donald, que estaba de pie en la puerta, retorció repentinamente los músculos de su rostro tras escuchar esas palabras, y gradualmente apareció una sonrisa siniestra e inquietante. Esa sonrisa era increíblemente afilada, como si viniera del infierno, provocando escalofríos. Justo en ese momento, Li Huaqiang sintió una sacudida y, de forma subconsciente, volvió la mirada hacia donde estaba Donald. Sin embargo, la escena que tenía ante sí lo dejó sin palabras. Donald, que hasta entonces había estado allí perfectamente bien, había sufrido una transformación asombrosa. El cuerpo de Donald se fue retorciendo y deformando gradualmente, y su piel comenzó a adquirir un espantoso color azul negruzco. Sus ojos, desorbitados e inyectados en sangre, revelaban una maldad y una locura sin fin.
Lo que resulta aún más aterrador es que tenía la boca bien abierta y lanzó una serie de chillidos estridentes, como si quisiera devorar todo lo que le rodeaba. Rompe las reglas. Rompe las reglas. Al oír estas palabras, Xion-da, que estaba de pie junto a Li Huaqiang, saltó repentinamente de la cama con su fornido cuerpo, aterrizando con un fuerte golpe. La expresión de Xion-da se tornó solemne, sus ojos se fijaron en el extraño objeto y entonces comenzó a reunir fuerzas en secreto. A medida que el poder en su interior seguía acumulándose, los músculos del brazo derecho de Xion-da se fueron hinchando gradualmente, las venas sobresaliendo, como si contuvieran un poder ilimitado. Inmediatamente después, rugió y lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. El puñetazo impactó con la fuerza de un rayo, golpeando con fuerza a la extraña criatura. Con un crujido seco, el extraño objeto se hizo añicos al instante, convirtiéndose en un charco de sangre que salpicó por todas partes. Sin embargo, lo escalofriante es que la sangre no se detuvo ahí. Se retorció y deformó en el aire, incluso emitiendo una risa siniestra y aterradora, mientras se filtraba lentamente en la tierra. Al ver lo que sucedía ante sus ojos, Li Huaqiang y Xion-da no pudieron evitar jadear. Intercambiaron una mirada, y ambos pudieron ver el miedo en los ojos del otro. Tras calmarse un poco, Li Huaqiang y Xion-da caminaron con cautela hacia la puerta. En el momento en que salieron de la habitación, los envolvió una atmósfera fría y húmeda. Al levantar la vista, se sorprendieron al encontrarse en un pasillo largo y oscuro. El pasillo parecía no tener fin, extendiéndose en una oscuridad insondable en ambos extremos, como dos enormes agujeros negros que engullían toda luz y esperanza. En ese preciso instante, una persona pareció emerger lentamente del final del pasillo izquierdo. Así es. Capítulo 25. Una hora mortal. Xion-er. De repente, Xion-da, que estaba al lado de Li Huaqiang, gritó y luego se quedó paralizado en el sitio, mirando fijamente a la figura en la distancia. Cuando volvieron a mirar, la figura de Xion-er había desaparecido, y frente a ellos apareció un agente de la ley con uniforme azul. Oso grande, no vayas más lejos. Sin embargo, en ese momento, Xion-da ya había corrido rápidamente en esa dirección. ¿Quién eres? ¿Dónde está Xion-er? ¿Dónde está mi hermano? Dímelo rápido. Justo cuando el puño de Xion-da estaba a punto de golpear al agente de la ley. Sé dónde está Xion-er. Ven conmigo. Al oír esto, Xion-da se quedó paralizado en el sitio. Luego, como si se hubiera transformado en un robot, siguió al hombre por el pasillo sin fondo. Pero justo cuando Xion-da dio unos pasos, oyó la voz de Li Huaqiang detrás de él. Oso grande. No confíes en esa persona. Pero tras oír esto, Xion-da siguió caminando hacia adelante. Justo entonces, las voces del rey Jiji, cabeza de zanahoria, Momo, Bouncy, maestro palma de hierro, viejo cocodrilo, Toto y Oso 2 llegaron desde atrás. Oso grande. No me dejes, de verdad quiero comer miel. Cuando las palabras de Xion-er llegaron al cerebro de Xion-da, Xion-da se detuvo. Inmediatamente, los gritos de auxilio de los pequeños animales llegaron a oídos de Xion-da uno tras otro. Gota. El otrora valiente Xion-da derramó lágrimas. El agente de la ley que estaba frente a Xion-da se dio la vuelta y le dijo a Xion-da. Oso grande, olvídalos. Osito es el más importante, ¿verdad? Ven conmigo, te llevaré a ver a Osito. Justo cuando los agentes del orden terminaron de hablar, se desarrolló una escena inesperada. Xion-da, que había estado de pie en silencio, de repente comenzó a caminar hacia adelante de nuevo, como si se hubiera liberado de alguna restricción. Además, esta vez se movió exactamente en la dirección del agente de la ley. Xion-da avanzó con paso firme, con sus piernas fuertes y poderosas, caminando al principio despacio, pero cada paso parecía tan firme y pesado. Con el paso del tiempo, su ritmo se fue acelerando gradualmente, como una bestia gigante que acelera su carga. En poco tiempo, el caminar se convirtió en correr, y la velocidad era tan rápida como una tormenta repentina. En un abrir y cerrar de ojos, Xion-da se abalanzó frente a los agentes del orden. Su rostro reflejaba ira y emitía un gruñido bajo. Inmediatamente después, alzó su enorme puño, parecido a un martillo, y lo estrelló sin piedad contra el agente de la ley. Este golpe tuvo la fuerza de un rayo, como si fuera a destrozar todo aquel espacio inquietante. Me estás mintiendo. No solo voy a salvar a Xion-er, sino también a todos los animales pequeños y a Bearrig. El agente, golpeado por el puño, gritó y desapareció. El espacio inquietante se desvaneció con él, revelando su verdadera forma. Gran oso,
¿Tú también has vencido a tus demonios internos? Li Waqiang estaba de pie detrás de Xion Da y habló, pero no vio las lágrimas que corrían por su rostro. MMM. Xion Da se dio la vuelta, apretó el puño y le dijo a Li Waqiang. Acabas de vencer a tus demonios internos, lo que también puede considerarse como derrotar a fuerzas extrañas. El entorno también ha cambiado. Deberíamos estar en el hospital ahora. Ah, sí, miré la hora, todavía queda media hora para que empiece el trabajo, será mejor que me dé prisa, de lo contrario estaré infringiendo las normas. Al oír esto, Xion Da recobró el sentido de repente, asintió y salió corriendo del hospital. Li Waqiang lo siguió de cerca. Tras abandonar el hospital, Li Waqiang levantó lentamente la cabeza y contempló el vasto cielo. Se podían ver innumerables aviones muy ocupados volando y haciendo escala en el aire como un enjambre de abejas. Volaban alto o bajo, rápido o lento, como si formaran una imagen dinámica y compleja. Al mismo tiempo, toda la ciudad estaba envuelta en un misterioso y encantador cielo púrpura. Este cielo, como un dosel gigante, cubre silenciosamente la ciudad, brindando a la gente una sensación onírica. La suave luz púrpura iluminaba los edificios y las calles, convirtiendo la escena, por lo demás ordinaria, en un lugar excepcionalmente bello y mágico. Esta ciudad debería estar cubierta por este campo púrpura, y según lo que dijo esa esfera negra, el campo proviene del futuro. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Li Waqiang llegó a su puesto con dudas y se quedó de pie en la muralla del palacio. ¿Cómo consiguieron esto? Solo hay una respuesta: hicieron un trato con esa gente del futuro. ¿Pero qué incluía ese trato? Justo cuando Li Waqiang estaba pensando, una voz lo saludó repentinamente desde atrás. Li Waqiang, estuviste realmente asombroso anoche en el palacio. Esa motosierra fue increíble. ¿Puedo verla otra vez? Cuando Li Waqiang giró la cabeza, se dio cuenta de que aquel era el capitán de la guardia que lo había intimidado cuando llegó aquí por primera vez. Al ver esto, Li Waqiang le dijo al capitán de la guardia con expresión burlona. Cuando llegué aquí, no eras así. ¿Quieres que te lo demuestre? Estás soñando. Lárgate de aquí y no me molestes mientras pienso. Al oír a Li Waqiang hablar de él de esa manera, el capitán de la guardia se disculpó rápidamente con Li Waqiang. Li Waqiang, en aquel entonces era una persona mezquina que se aprovechaba de mí. Lo siento mucho, por favor, perdóname. Li Waqiang no quería prestarle atención y estaba a punto de regresar a su puesto cuando de repente recordó algo y lo llamó de nuevo. Sí, ¿cómo te llamas? Al oír esto, el capitán de la guardia se apresuró a halagarlo. Me llamo Aleph. Nací en la pobreza y más tarde me uní al ejército. Ascendí de rango hasta convertirme en capitán de la guardia. Li Waqiang asintió tras escuchar, pero seguía pensando en algo. Al poco tiempo, los ojos de Li Waqiang se iluminaron y habló con el capitán de la guardia. Ya que me admiras tanto, ¿por qué no te conviertes en mi hermanito? De ahora en adelante, harás todo lo que yo te diga. Al oír esto, el capitán de la guardia no se enfadó. En cambio, se arrodilló rápidamente y gritó con fuerza. Jefe Li Waqiang, yo, Aleph, juro ante este cielo púrpura que le seguiré para siempre y que jamás le traicionaré. Tras escuchar, Li Waqiang asintió visiblemente, pero por dentro estaba pensando. Este chico es un oportunista voluble, pero sí que tiene cierta utilidad. De momento, quedémonos con él. Tras hablar, Li Waqiang regresó a su puesto, y el capitán de la guardia, Aleph, también pareció marcharse. Al ver que no había nadie detrás de él, comenzó a deducir. En el mundo espiritual, esa esfera negra de luz me dijo que en un determinado periodo de tiempo futuro se podría crear un campo de dominio, y que todas estas reglas fueron creadas por esos campos de dominio. Es normal que el mundo de Bear Ridge tenga un campo de dominio, ya que Bold Qiang también proviene de un periodo de tiempo futuro, pero ¿cómo podría este mundo tener uno? Mientras Li Waqiang pensaba en esto, de repente le vino una inspiración. Entonces solo hay una respuesta: hay un traidor en este mundo, confabulado con el mundo del futuro, y por eso poseen este dominio. ¿Pero quién es este traidor? ¿Donald? ¿O esa mujer? ¿O incluso ese rey? ¿Pero cuál es su propósito al decir esto? ¿Acaso quieren usar este campo para proteger al mundo? Pero eso sería contradictorio. Pensando en esto, Li Waqiang miró al cielo, admirando el hermoso campo. Tengo que decir que este campo es realmente hermoso, de un púrpura de ensueño, y su superficie fluye como Júpiter. Sobre aquel magnífico palacio de color púrpura oscuro,
había un lugar que brillaba intensamente como una pequeña estrella. En este momento, emite continuamente una luz extremadamente brillante que resulta deslumbrante e hipnotizante. Este rayo de luz no era de un solo color, sino una maravillosa fusión de un profundo y misterioso resplandor púrpura, como una magnífica y colorida cortina de luz que descendía del cielo, iluminando el mundo entero sin reservas. La luz, como una manta suave y ligera, cubrió delicadamente el cuerpo de Liu Qiang. Parecían poseer algún tipo de poder mágico, lo que hacía que los ya pesados párpados de Liu Qiang fueran aún más difíciles de sostener, y la somnolencia surgió como una ola gigante, asaltando sus defensas mentales una tras otra. Poco después, Liu Qiang finalmente sucumbió a la intensa somnolencia, cerró lentamente los ojos y se sumió en un dulce sueño. Sin embargo, justo cuando estaba absorto en su sueño, un detalle crucial que Liu Qiang había pasado por alto por completo salió a la luz silenciosamente. No muy lejos detrás de él, había una figura que permanecía allí en silencio, como un fantasma. Su forma era apenas visible bajo la luz, lo que hacía imposible ver su apariencia completa. ¿Quién es exactamente esta persona? Parecía haber escuchado los murmullos de Liu Qiang hace un rato. La bocina de la persona brillaba, como si estuviera recibiendo algún tipo de información. Tras una inspección más minuciosa, resultó que la persona era... Capítulo 26. El rey. Uf, dormí tan bien. Déjame ver qué hora es. Liu Qiang se frotó los ojos tras despertarse, levantó el brazo y miró la hora. ¿Ya son las 8:30? En ese instante, el cielo pareció estar velado por un velo misterioso, y la luz brillante que debería haber estado allí se disipó gradualmente, reemplazada por un púrpura tenue, encantador y onírico. Los colores oníricos, como un velo de luz, cubren suavemente el mundo entero, sumergiéndolo todo en una atmósfera extraña y mágica. Tras finalizar su trabajo en su puesto, Liu Qiang saltó ágilmente y con gracia desde él mismo. Luego, con paso firme, caminó hacia el perímetro exterior de la muralla de la ciudad. Es hora de ir a Ciudad del Este a buscar a Xiongda. De repente, resonó un nítido sonido metálico de raspado, y una espada occidental extremadamente afilada se posó horizontalmente sobre el cuello de Liu Qiang como un rayo. Al mismo tiempo, una voz perezosa y apática llegó desde detrás de él, tan suave como una brisa. No vayas más lejos. Su Majestad el Rey desea verte. Por favor, ven conmigo. Al oír esto, Liu Qiang sintió una punzada de ansiedad, pero rápidamente recuperó la compostura. Giró lentamente la cabeza y miró hacia atrás, solo para ver al príncipe Donald de pie allí. En ese momento, el príncipe Donald tenía una mano en la cintura, mientras que con la otra bajaba lentamente el florete. Entrecerró los ojos ligeramente y exhaló un suspiro de aire viciado, como si acabara de completar una tarea difícil. Poco después, una aeronave de diseño único, que resplandecía con luz plateada, aterrizó silenciosamente junto al príncipe Donald. Se cernía silenciosamente en el aire, esperando a que Liu Qiang abordara este vehículo mágico y se dirigieran juntos a un destino desconocido. Sube. Tras pensarlo un momento, Liu Qiang siguió a Donald hasta el avión y se dirigió de nuevo al palacio. ¿El rey me está buscando? ¿Por qué? Siento que me falta algo en la memoria. Bueno, da igual. Poco después, el avión se detuvo lentamente frente a la puerta del palacio. Cuando la pesada puerta del palacio se abrió lentamente, los ojos de Liu Qiang se iluminaron y una aura solemne y digna se precipitó hacia él. Era completamente diferente de la feroz y sangrienta arena que había visto la última vez. Este palacio, en el sentido más estricto de la palabra, es sencillamente el epítome del lujo. Al entrar por las puertas del palacio, lo primero que llama la atención es un amplio pasillo cubierto con una alfombra escarlata que se extiende hasta el alto trono que se divisa a lo lejos. A ambos lados del pasaje se alzaban enormes pilares, todos ellos de oro puro e incrustados con innumerables gemas deslumbrantes de diversos colores, que brillaban intensamente bajo la luz del sol. Al alzar la vista, se puede apreciar que el techo del palacio está adornado con faroles de diseño único, que parecen estar compuestos por innumerables prismas delicados, cada uno de los cuales refleja una deslumbrante gama de colores. Los rayos de luz entrelazados envolvían todo el interior del palacio como una magnífica red de luz, haciéndolo excepcionalmente brillante y espléndido. En ese momento, el noble rey estaba sentado en el trono que simbolizaba el poder supremo. Bajó ligeramente la cabeza, sus espesas cejas apretando con fuerza sus ojos, revelando una expresión escalofriantemente feroz. Sus grandes y poderosas manos sujetaban un cetro dorado y reluciente,
cuya cabeza estaba incrustada con una gran gema de color rojo sangre que irradiaba una luz misteriosa y seductora. Junto al rey estaba la mujer que había visto antes, de pie en silencio. Llevaba un vestido largo azul claro, adornado también con innumerables piedras preciosas que brillaban con un lustre cautivador. Sin embargo, en marcado contraste con su elegante atuendo, destacaba la expresión de absoluta indiferencia en su rostro. Miraba fijamente al frente, sin desviar la vista, como si nada a su alrededor le importara. En ese preciso instante, el rey habló. Li Huaqiang, ¿quién eres exactamente? Dímelo ahora. Al oír esto, Li Huaqiang se quedó paralizado. El palacio estaba tan iluminado en ese momento que Li Huaqiang tenía los ojos entrecerrados. Soy quien soy, Li Huaqiang. Pero al oír esto, el rey soltó una carcajada, luego su expresión se volvió extremadamente feroz y habló con una mirada de terror. Ja ja ja, todavía me estás mintiendo. Ya que no te rindes, te lo diré. Entonces, el enorme cuerno que el rey llevaba en la cabeza comenzó a emitir una luz dorada que llenó instantáneamente todo el palacio, y luego se oyó un sonido desde el interior del cuerno. En el mundo espiritual, esa esfera negra de luz me dijo que en un determinado periodo de tiempo futuro se podría crear un campo de dominio, y que todas estas reglas fueron creadas por esos campos de dominio. Es normal que el mundo de Bear Ridge tenga un campo de dominio, ya que Bold Qiang también proviene de un periodo de tiempo futuro, pero ¿cómo podría este mundo tener uno? Entonces solo hay una respuesta: hay un traidor en este mundo, confabulado con el mundo del futuro, y por eso poseen este dominio. ¿Pero quién es este traidor? ¿Donald? ¿O esa mujer? ¿O incluso ese rey? ¿Pero cuál es su propósito al decir esto? ¿Acaso quieren usar este campo para proteger al mundo? Pero eso sería contradictorio. El sonido cesó de repente, pero Li Huaqiang quedó completamente atónito, mirando al suelo con expresión perpleja. En ese preciso instante, el rey volvió a hablar, interrogándolo. Li Huaqiang, ¿qué tiene que ver contigo esa esfera negra de luz que mencionaste? Dímelo ahora. Dímelo. En ese momento, el rey se había vuelto loco, rugiendo a Li Huaqiang que tenía delante, con una voz como la de un reloj de péndulo. En ese momento, Donald, que estaba de pie junto a él, volvió a colocar el florete en el cuello de Li Huaqiang y habló en voz baja. Dile rápidamente a tu padre, ¿cuál es tu relación con esa esfera de luz negra? En ese momento, Li Huaqiang miró al cielo, luego miró al rey impotente y furioso que tenía delante con una expresión burlona y gritó con fuerza. Esa esfera negra de luz es mi oponente derrotado. Al oír esto, todos los presentes, excepto Li Huaqiang, se quedaron paralizados. Incluso el rey, que momentos antes había sido tan arrogante y dominante, se quedó atónito, mirando a Li Huaqiang con incredulidad. La mujer que estaba junto al rey habló con Li Huaqiang, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Mataste a esa esfera negra de luz? Li Huaqiang asintió. En ese instante, el otrora altivo y poderoso rey, abrumado por la sorpresa, pareció perder el control y cayó pesadamente del trono que simbolizaba el poder y el honor supremos. Con un golpe sordo, cayó pesadamente sobre el suelo frío y duro. El rey quedó totalmente atónito, completamente desprevenido para la humillante caída que sufriría delante de todos. Se quedó mirando fijamente con los ojos muy abiertos, sentado allí aturdido, olvidando por un momento que debía levantarse. En marcado contraste, Li Huaqiang, que siempre había permanecido de pie en el palacio, era tan erguido y resuelto como una imponente e inamovible montaña. Era alto e imponente, y emanaba un aura poderosa e inspiradora. La luz brillaba sobre él, como si lo envolviera en un resplandor dorado, haciéndolo parecer aún más majestuoso y digno, más como un verdadero rey que gobernaba el mundo. Justo entonces, Li Huaqiang tomó la palabra. Sé que esos orbes negros son tus enemigos. Fue debido a la llegada de los orbes negros que usaste tu campo de dominio para cubrir este mundo. Aunque desconozco de dónde obtuviste tu campo de dominio. Pero si tenemos el mismo oponente, ¿por qué no luchar juntos? En ese momento, el rey subió lentamente al trono y miró a Li Huaqiang con una mirada extremadamente respetuosa. Bien. Capítulo 27. El verdadero secreto. Li Huaqiang, debes salvar a mi país. El rey enloqueció repentinamente, mirando a Li Huaqiang frente a él como si fuera un salvador. ¿Una nación? ¿Acaso este lugar no se llama el Reino de la Torre Negra? Li Huaqiang preguntó con expresión perpleja. Al oír esto, el rey sintió una oleada de ira que poco a poco se reflejó en su rostro. Señaló al cielo,
expresando su indignación por la injusticia sufrida. Esto es un país. Petrovsk, jamás olvidaré tu nombre. No se llama en absoluto el reino de la Torre Negra. Justo después de que el rey terminara de hablar, la mujer que estaba a su lado le tapó apresuradamente la boca y dijo nerviosamente: «Cállese, Majestad. ¿No teme que vengan?». En ese instante, el rey mostró repentinamente una expresión de terror, se cubrió el rostro con las manos y luego las bajó con fuerza, dejando un profundo y sangriento barranco. Luego, miró con furia a la mujer que estaba a su lado y dijo con resentimiento: «Hija, ¿cuándo te volviste tan cobarde? No te olvides de este país». Entonces el rey miró al príncipe Donald, que estaba de pie en el suelo. El príncipe Donald seguía inexpresivo, pero su mano acariciaba constantemente el florete. «Hijo mío, ayuda a tu hermana a restaurar Petrovsk». Entonces, la mirada del rey se posó en silencio sobre Li Huaqiang. «Li Huaqiang, puesto que puedes derrotar a esa esfera de luz negra, también puedes salvar a este país, ¿verdad?». El palacio quedó sumido en un silencio inusual. Todos guardaban silencio, y el rey miraba a Li Huaqiang expectante. Donald desenvainó su estoque, lo sostuvo horizontalmente frente a él y se quedó mirando la hoja, perdido en sus pensamientos. En comparación con la efusiva declaración de amor del rey, su hija parecía más nerviosa, como si algo malo estuviera a punto de suceder. De repente, la respuesta de Li Huaqiang rompió el silencio sepulcral. «No puedo garantizar que pueda salvar a este país». Al oír esto, la expresión del rey se ensombreció y miró a Li Huaqiang y a Donald con un aire misterioso. «Mi buen hijo Donald, ¿recuerdas la montaña sagrada de la que te hablé cuando eras pequeño?». Tras oír esto, el príncipe Donald bajó su espada para mostrar sus ojos y entonces habló. «Claro, cuando era pequeño, me contabas esta historia todos los días, diciendo que la montaña sagrada era la salvadora de Petrovsk». En ese instante, el rey rió, y su risa se hizo cada vez más fuerte. Luego miró al frente con expresión seria. «Esto no es un cuento, es verdad. El camino a la montaña sagrada está justo detrás de mi trono». «¿Qué? MMM». Al oír esto, Donald y la hija del rey se quedaron atónitos, y sus pupilas se enrojecieron al instante. En ese preciso instante, una campana ensordecedora resonó repentinamente desde el exterior. El sonido de la campana parecía poseer un poder mágico y penetrante. Por muy sólidas que fueran las paredes, las puertas o las ventanas, no podían bloquear su sonido, que penetraba en los oídos de la gente por todas partes. Las campanadas, pesadas y melodiosas, resonaron una y otra vez, anunciando aparentemente al mundo que ya eran las 10 de la noche. «Xion-da, debe salir ileso de esta noche». En ese momento, a Li Huaqiang se le encogió el corazón y no pudo evitar preocuparse por la seguridad de Xion-da. Al fin y al cabo, en una noche así, llena de peligros desconocidos, cualquier negligencia podría tener graves consecuencias. En ese preciso instante, el rey que tenía delante pareció enfrentarse a 1.000.000 de súbditos, alzando las manos al cielo y gritando: «Li Huaqiang, Donald, de verdad quiero saber cuál de ustedes dos es el salvador de Petrovsk». Entonces, el rey apartó el trono y un enorme espejo quedó al descubierto ante Donald y Li Huaqiang. «Parece haber otro mundo dentro de este enorme espejo, pero está borroso y no se ve muy nítido. Ustedes dos entren». Donald simplemente asintió al verlo, luego tomó el estoque y entró. Li Huaqiang lo seguía detrás, con la cabeza gacha, aparentemente perdido en sus pensamientos. «Majestad, ¿sería inapropiado dejar entrar a un desconocido?». En ese preciso instante, la hija del rey dio un paso al frente y preguntó. Pero el rey parecía no oír, cubriéndose el rostro con las manos y diciendo con dolor: «Que la montaña sagrada bendiga a Petrovsk». Justo después de que el rey terminara de hablar, se desarrolló una escena escalofriante. Innumerables cabecitas de diablillo se estrellaron contra las exquisitas ventanas del palacio como balas de cañón. Con un crujido seco, el cristal se hizo añicos al instante en innumerables fragmentos diminutos, que se esparcieron por el suelo como gotas de lluvia, formando una alfombra brillante. Estos pequeños demonios tienen cabezas increíblemente extrañas, no tienen cuerpos conectados a ellas, y debajo de sus cabezas solo hay tentáculos repugnantes. Esos tentáculos, como serpientes y gusanos retorcidos, no dejaban de retorcerse, como si tuvieran vida y conciencia propias. «Oh, no. Emily, métete dentro del espejo», gritó el rey presa del pánico. Antes de que pudiera terminar de hablar, innumerables cabecitas de diablo se abalanzaron sobre el rey como un torrente negro a la velocidad del rayo.
En un instante, todo el palacio quedó envuelto por esta aterradora visión. En ese preciso instante, una de las cabezas de los diablillos pareció ser atraída por una fuerza misteriosa, deteniéndose bruscamente frente al rey. Su horripilante rostro estaba frente al rey, con una sonrisa siniestra y espeluznante en los labios que helaba la sangre. En ese momento, el rey ya estaba aterrorizado por la escena que tenía ante sí. Miró fijamente al monstruo que estaba tan cerca, con los ojos muy abiertos y una expresión de horror en el rostro. El rey abrió la boca desmesuradamente, como si quisiera gritar, pero solo logró expulsar de su garganta unos pocos sollozos ahogados. De repente, la extraña criatura aceleró bruscamente, dirigiéndose directamente hacia la boca del rey como un rayo. «Emily, date prisa», gritó el rey con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Estallido. Justo entonces, aquellas cosas de forma extraña, parecidas a pequeñas cabezas de diablo, comenzaron a converger lentamente unas hacia otras. Estaban situados dentro de aquel palacio ensangrentado, como impulsados por alguna fuerza misteriosa. Con el paso del tiempo, estas extrañas criaturas se fusionaron, y los individuos originalmente separados se convirtieron gradualmente en uno solo. Al principio, se pueden ver algunas pequeñas grietas y protuberancias, pero desaparecen rápidamente, reemplazadas por un todo liso y uniforme. Entonces, se desarrolló una escena impactante. El objeto fusionado comenzó a retorcerse lentamente, cambiando constantemente de forma, como si una mano invisible estuviera amasando un trozo de arcilla. Gradualmente, el objeto comenzó a adquirir la forma de un ser humano, apareciendo extremidades, cabeza y otras partes una a una. Una vez que todo se hubo calmado, tras una inspección más minuciosa, se asombraron al descubrir que la figura humana era exactamente igual a la del capitán de la guardia, Aleph. En ese momento, Aleph esbozó una sonrisa siniestra, con sus ojos gélidos fijos en un espejo frente a él. «Ah, rey insensato, podrías haber cooperado con nosotros y haber pasado tus últimos años en paz en este reino de la Torre Negra, pero insististe en creer en algún salvador, J.E. Entonces, Aleph dio un paso inusualmente rígido y caminó hacia el espejo, paso a paso. Con cada paso que daba, se oía un crujido, como si todas las articulaciones de su cuerpo se hubieran oxidado y envejecido. Y así, Aleph se fue acercando cada vez más al espejo. Capítulo 28. El tesoro del reino. Este lugar es inmenso. Donald contempló la escena que tenía ante sí con los ojos muy abiertos, sin poder articular palabra por el asombro. Era una vasta pradera sin límites que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una suave brisa soplaba y las verdes olas de hierba se mecían con delicadeza, como si la madre tierra respirara suavemente. Sin embargo, en medio de este interminable océano verde, se alza solitario un enorme y magnífico edificio. Un castillo medieval que parece haber salido de una antigua leyenda. El castillo es magnífico e imponente, creando un llamativo contraste con su entorno. Todo su cuerpo es de un negro profundo, como la estrella más oscura del cielo nocturno, exudando una aura misteriosa e imponente. En cada una de las 4 esquinas del castillo se alzan altas torres de vigilancia, como guardianes leales, protegiendo silenciosamente el castillo. Estas torres de vigilancia no solo aumentaron las capacidades defensivas del castillo, sino que también hicieron que todo el castillo pareciera más majestuoso y solemne. Desde cierta distancia, se pueden ver claramente las banderas ondeando en la torre de vigilancia, meciéndose con el viento. Subamos y echemos un vistazo. Liu Qiang habló con Donald, quien asintió, y ambos caminaron juntos hacia adelante. Justo en ese momento, un grito repentino provino de atrás. Donald miró hacia atrás y se dio cuenta de que era su hermana Emily. En ese momento, Emily habló desesperadamente con Donald y Liu Qiang. «Ha ocurrido algo terrible. Después de que te marcharas, el rey fue asesinado por una extraña criatura». «¿Qué?», Donald dijo conmocionado, apretando el puño, con una ira indescriptible. Como era de esperar, sabía que el rey estaba colaborando con lo sobrenatural. De hecho, creía que yo era el Salvador y me reveló estos secretos. Su muerte era inevitable. Pero sigo sin entender qué pagó el rey para obtener el dominio. Liu Qiang se hizo a un lado, pensativo, antes de interrumpir su conversación. Ya que está muerto, no tiene sentido seguir tristes. ¿Por qué no vamos primero a ver ese castillo? Quizás encontremos algo allí. Al oír esto, Donald agarró su espada, asintió a Emily y luego habló con Liu Qiang. «Creo que tiene sentido, vamos a echar un vistazo». Luego,
Los tres emprendieron el camino hacia el misterioso castillo antiguo con pasos ligeros pero ligeramente nerviosos. Durante el trayecto, una suave brisa les acarició las mejillas, brindándoles una sensación de frescor. Las vastas praderas que los rodeaban susurraban constantemente con el viento, como si contaran la historia del antiguo castillo. El tiempo voló, y antes de darse cuenta, ya habían llegado a la puerta del antiguo castillo. La puerta era completamente negra, como un abismo de oscuridad sin fin, tan enorme que resultaba impresionante. Allí yacía abierta, como las fauces abiertas de una bestia gigante, esperando en silencio la llegada de los tres. Los tres cruzaron con cautela la puerta de la ciudad, y ante ellos apareció un puente. Bajo el puente yace un foso sin fondo, cuyas aguas centellean con una luz oscura bajo la luz del sol, inspirando temor. Avanzaron lentamente, vigilando atentamente su entorno, dando cada paso con extrema precaución. Al poco tiempo, las puertas del castillo aparecieron finalmente ante ellos. Justo en ese momento, sucedió algo asombroso. La puerta, que había estado bien cerrada, pareció percibir la presencia de las tres personas y se abrió lentamente por sí sola. Al ensancharse la abertura de la puerta, una potente ráfaga de aire salió repentinamente, creando una ráfaga de viento. Emily, que estaba de pie en la parte delantera, fue tomada por sorpresa y tropezó, casi siendo derribada al suelo por el fuerte viento. Gritó aterrorizada, agarrándose con fuerza del brazo de Donald para no caerse. «Ten cuidado, que no pase nada». Li Waqiang habló con Emily, y luego tomó la delantera y entró en el castillo. Donald, apoyando a Emily, lo siguió de cerca hasta el castillo. ¿Qué? El castillo es un espacio vasto, con rocas flotantes por todas partes y lava sin fondo debajo. Estas enormes piedras se extendían una tras otra hacia el altar central. Los animales estaban atados al altar en el centro. El animal había perdido toda voluntad de vivir, innumerables cadenas de hierro le ataban las manos y los pies, suspendiéndolo en el aire. Oso, 2. Emily y Donald miraron a Li Waqiang con expresiones de desconcierto, preguntándose claramente por qué estaba allí parado, aturdido. Li Waqiang, ¿acaso reconoces a este animal? Donald preguntó a Li Waqiang con expresión perpleja. Tras oír esto, Li Waqiang giró la cabeza y le habló lentamente. Sí, debo salvarlo. Pero después de que Li Waqiang dijera esas palabras, Emily se enfadó y gritó. No. Si lo rescatas, esos monstruos destruirán este mundo. Pero en ese instante Li Waqiang enloqueció, ignorando todo lo demás, y usó esas rocas flotantes como punto de apoyo para saltar hacia Xioner. El magma de abajo estaba hirviendo, emitiendo un tenue resplandor rojo. Donald y Emily también saltaron. Por fin estamos aquí. Li Waqiang miró a Xioner, cuyas extremidades estaban atadas con cadenas de hierro, y gritó. Oso 2, despierta. Oso grande te está esperando. Pero Xioner permaneció tan inmóvil como una estatua, sin ofrecer respuesta alguna. Li Waqiang comenzó a ponerse ansioso, extendió la mano, miró fijamente su palma y gritó. Salid rápido, salid rápido. Pero la motosierra no apareció como se esperaba. En ese momento, el magma comenzó a hervir y a ascender lentamente. Li Waqiang, date prisa, la lava está subiendo. Emily y Donald le seguían de cerca. No. Li Waqiang se arrodilló en el suelo, mirando fijamente sus palmas, agarrándose el brazo con fuerza y maldiciendo en voz alta. Basura inútil, salgan ahora, salgan. Pero en ese momento, Xioner despertó de verdad, abrió los ojos, vio la escena a su alrededor y gritó. ¿Dónde estoy? Oso grande, ayúdame. Cuando bajó la mirada y vio a Li Waqiang, en realidad dijo algo. Qiang el Calvo, ¿qué haces aquí? Déjame ir. Al oír el nombre de Qiang el Calvo, las dos personas que estaban junto a Li Waqiang quedaron atónitas. Pero Li Waqiang no respondió en ese momento, continuando agarrándole el brazo con fuerza, incluso haciéndole sangrar. Justo en ese momento, Emily dio un paso al frente para preguntarle a Li Waqiang qué había sucedido, pero accidentalmente resbaló y cayó. Colgando junto a Li Waqiang, una mano se aferraba con fuerza a la roca de arriba, mientras que la otra se extendía lentamente hacia arriba, esperando que Li Waqiang lo subiera rápidamente. Li Waqiang, agárrala rápido, date prisa. En ese momento crítico, la mano de Li Waqiang no se movió en absoluto, y Emily cayó al suelo agotada. Al ver esto, Donald interrogó airadamente a Li Waqiang. Tuviste una clara oportunidad de atraparlo hace un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en ese momento, Li Waqiang dijo fríamente.
Jaja, ¿de verdad crees que sigue siendo tu hermana? ¿De verdad intentaste engañarme para que rompiera las reglas? Qué raro. Deja de fingir, Sal. No estás muerto. En cuanto Li Waqiang terminó de hablar, un sonido provino de debajo del magma. Jajaja, como era de esperar de Li Waqiang, se dio cuenta de la verdad. En ese preciso instante, se desarrolló una escena escalofriante. Innumerables cabecitas de diablo, horribles, grotescas y deformadas, surgieron de la lava ardiente como en una erupción volcánica. Algunas de estas pequeñas cabezas de diablo mostraron sus colmillos y garras, escupiendo llamas furiosas por la boca, mientras que otras emitieron chillidos estridentes y penetrantes, como si quisieran destrozar las almas de las personas. Se cernían rápidamente en el aire, creando una escena siniestra y aterradora que ponía los pelos de punta. Oso grande, sálvame. ¿Qué son todas estas cosas? No quiero morir. Al ver esto, Xioner forcejeó varias veces, solo para encontrarse atado con cadenas e incapaz de moverse en absoluto. En ese momento ocurrió algo inesperado. Capítulo 29. El cuarto emperador Ubik. Un destello de luz blanca apareció repentinamente de la palma de Li Waqiang. ¿Qué? Las incontables cabecitas de diablo se volvieron para mirar a Li Waqiang, dejando escapar gritos penetrantes y sorprendidos. Entonces, las cabezas rodearon a Li Waqiang. Justo cuando estaban a punto de lanzarse juntos hacia adelante, una enorme luz blanca emanó del hueco. ¿Podría ser? El príncipe Donald, de pie a un lado, observó la escena con asombro, agarrando con fuerza su espada, sin atreverse a ser negligente en lo más mínimo. La luz se hizo cada vez más grande hasta que finalmente cubrió todo el espacio. Al destellar la luz, las terroríficas cabecitas de diablo desaparecieron y aparecieron ante Li Waqiang y Donald. Era una cabeza enorme, con los ojos muy abiertos y la boca abierta de par en par, mostrando una expresión de terror. En la cola de la cabeza hay innumerables tentáculos que se retuercen y cuyas ventosas varían de tamaño. Y esa cabeza simplemente flotaba allí, viva, en ese espacio. Justo en ese momento, Li Waqiang se apresuró y usó su motosierra para cortar la cadena de hierro, salvando a Xioner. ¿Qué? La enorme cabeza rugió de ira al ver esto, y luego innumerables cabezas más pequeñas brotaron de su boca abierta. Atacaron a Li Waqiang y a Donald. Justo cuando estas cabezas estaban a punto de atacar a Li Waqiang y Xioner. Les colocaron un florete delante y, con un solo golpe, la sangre y la carne volaron por todas partes. Príncipe Donald, ¿de verdad eres igual que tu padre, insistiendo en creer en algún salvador? ¿No sería mejor simplemente vivir una buena vida en la prisión de la Torre Negra? Tras oír esto, el príncipe Donald sostuvo su espada horizontalmente a la altura de la mitad de su rostro y dijo en voz baja. Yubik, lo siento, soy el príncipe de Petrovsk. Yubik se enfureció al oír esto, pues alguien se había atrevido a revelar su verdadero nombre. Tras ello, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. El magma que hervía hace apenas unos instantes comenzó a retorcerse, luego se transformó en tentáculos de lava, todos precipitándose hacia Donald. No es bueno. En ese momento crítico, el entorno comenzó a cambiar de nuevo. El gran castillo simplemente desapareció, y en su lugar apareció una montaña. En ese momento, Yubik miró a su alrededor, completamente ajeno a lo que había sucedido. Qiang el Calvo, ¿por qué me salvaste? ¿Dónde está Xionda? ¿Y quiénes son estos monstruos? Li Waqiang condujo a Xioner a un lugar seguro y luego habló con Xioner. Tenemos que sobrevivir ahora, o nunca volveremos a ver a Xionda. Al oír esto, Xioner empezó a armar un escándalo, gritando que no había tomado suficiente miel y que no quería morir. Vale, cállate. Quédate aquí y no te muevas. Subiré a ayudarte. Tras terminar de hablar, Xioner asintió. Al ver esto, Li Waqiang apretó con fuerza la pesada motosierra que tenía en la mano y se dirigió sin dudarlo hacia donde estaba Yubik. Mientras corría a toda velocidad, la deslumbrante luz blanca que emanaba de la motosierra al girar a gran velocidad surcaba el aire como un rayo que atraviesa la oscuridad, dejando tras de sí una estela hipnótica. Esta luz, onírica y etérea, añadía un toque de misterio y terror a la escena. Poco después, Li Waqiang llegó al lado de Donald tan rápido como una ráfaga de viento. Los dos permanecieron uno al lado del otro, sus miradas fijas simultáneamente en Yubik, que se encontraba en un estado de frenesí no muy lejos. En ese momento, el cuerpo de Yubik se retorcía como una pitón gigante, lo cual era aterrador. Lo que resulta aún más repugnante es que esos tentáculos asquerosos,
como un enjambre de gusanos enloquecidos, se están introduciendo desesperadamente en su propia cabeza. Justo cuando ambos estaban aterrorizados, finos vasos sanguíneos comenzaron a emerger de la cabeza de Yubik, que había sido casi ahuecada por los tentáculos. Estos vasos sanguíneos parecían tener vida propia, entrelazándose, fusionándose y entrelazándose lenta pero constantemente. Gradualmente, comenzaron a fusionarse en trozos de tejido muscular de color rojo brillante, que crecieron y se expandieron a un ritmo visible. Con el tiempo, estos músculos fueron cubriendo gradualmente toda la cabeza de Yubik, formando finalmente un gigante colosal. Este gigante medía cientos de metros de altura y exudaba un aura de sangre y maldad que inspiraba temor en todos los que lo contemplaban. Rugido. La voz parecía provenir de las profundidades del infierno, llena de una ira infinita y una intención asesina, y resonó por todo el cielo. Al mismo tiempo, los gruesos y poderosos brazos del gigante comenzaron a retorcerse violentamente. En un instante, se desarrolló una escena asombrosa, una guadaña gigantesca y extremadamente afilada, que brillaba con una luz fría, brotó repentinamente de la mano del gigante sin previo aviso. Junto con este cambio, una gran cantidad de sangre espesa brotó como una inundación desbordada, tiñendo instantáneamente el suelo de rojo y formando un impactante mar de sangre. ¿Cómo es eso posible? Li Huaqiang exclamó sorprendido, mientras que Donald, de pie a un lado, miraba fijamente la escena con rostro inexpresivo. En ese momento, el florete que Donald tenía en la mano cayó al suelo y se clavó silenciosamente en la tierra. De repente, Yubik blandió su guadaña y, en un instante, la tuvo frente a los dos hombres, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar. La luz fría brillaba sobre sus rostros y se reflejaba en sus pupilas. Justo entonces, un sol salió sobre la montaña que tenían detrás. ¿Qué? Justo en ese momento, Yubik presenció una escena asombrosa. Sin dudarlo, alzó la hoz increíblemente afilada que tenía en la mano y la blandió con todas sus fuerzas contra el sol en lo alto del cielo. Sin embargo, este ataque aparentemente poderoso no logró tocar el sol en absoluto, como si existiera una barrera invisible entre ellos. Debido a la fuerza excesiva y la pérdida de equilibrio, Yubik tropezó y cayó hacia adelante, estrellándose pesadamente contra el duro suelo. Al mismo tiempo, el sol, que originalmente estaba alto en el cielo, de repente estalló con una luz deslumbrante que se dispersó como fuegos artificiales. La luz blanca pura del centro era particularmente deslumbrante, como un diamante invaluable engastado en el aire. El resplandor emitido por esta luz blanca presentaba una maravillosa combinación de colores, con el rojo y el blanco entrelazándose y mezclándose. Como un torrente impetuoso, se extendieron rápidamente por todo el espacio, tiñendo todo a su alrededor de un rojo vibrante. Inmediatamente después, los rayos de luz dispersos comenzaron a converger gradualmente, formando finalmente un poderoso flujo de energía que se precipitó directamente hacia el estoque clavado en el suelo a una velocidad asombrosa. La espada de Damocles. ¿Cómo es posible? ¿No es solo una leyenda? En ese instante, Donald miró su espada. La luz convergía en el centro de la empuñadura. Cuando la luz se desvaneció, la espada, como si hubiera sido consagrada, irradió luz sagrada en todas direcciones. Donald dio un paso al frente, agarró la empuñadura y desenvainó la espada. Imposible. Imposible. Ese despreciable rey, de verdad se guardaba esto bajo la manga. Enfurecido, Yubil se puso de pie. La luz brillaba sobre su espalda, provocándole una gran incomodidad, y todo su cuerpo emanaba una aura negra. En ese preciso instante, Donald apuntó con su espada a Yubil. De repente, un enorme destello de luz estalló, atravesando el cuerpo de Yubil. No, y el cuerpo de Yubil comenzó a disiparse gradualmente, mientras miraba al cielo, expresando su ira. Donde Yubil desapareció, apareció otro orbe de luz negra, y Li Huaqiang avanzó rápidamente y lo recogió. En ese instante, comenzando desde el horizonte, todo el espacio comenzó a desintegrarse. Poco después, Donald, Li Huaqiang y Xione regresaron al palacio. Pero justo en ese momento, un grito terrible provino del exterior de la puerta. Li Huaqiang corrió a abrir la puerta. ¿Cómo es esto posible? Capítulo 30. El reino de la Torre Negra está roto. Justo cuando Li Huaqiang empujó lentamente la pesada puerta del palacio, una conmoción indescriptible asaltó instantáneamente sus ojos y su mente. La escena que apareció ante mis ojos era como una pesadilla salida de las profundidades del infierno, escalofriante e impactante.
El exitoso asesinato de Yuvik a manos de Donald con la espada de Damocles condujo directamente al colapso de todo el reino de la Torre Negra. El cielo púrpura, antaño onírico, ha desaparecido, sustituido por un amanecer que no se diferencia del de Bear Ridge. Al despuntar el alba, el sol se eleva lentamente por el este, irradiando una luz suave pero deslumbrante. Sin embargo, en marcado contraste, el terreno estaba devastado y lleno de los gritos de los moribundos. El mundo, antaño pacífico y armonioso, se ha convertido ahora en un sangriento campo de batalla, donde innumerables vidas han sido masacradas en esta catástrofe. A medida que el campo del dominio colapsaba y se hacía añicos, el poderoso campo del dominio de Bear Ridge, en el exterior, como una marea creciente, devoró sin piedad este mundo fragmentado. Los inocentes residentes fueron trágicamente atacados por la extraña criatura y sus vidas les fueron arrebatadas cruelmente en medio de un terror extremo. En un instante, toda la ciudad se vio sumida en un caos sin precedentes. La gente huía en todas direcciones, sus gritos y alaridos mezclándose y resonando en el cielo. Los cadáveres yacían esparcidos por las calles, la sangre manchaba el suelo y el aire apestaba a sangre. Un voraz incendio envolvió los edificios, y una densa humareda se elevó hacia el cielo, oscureciendo el sol. La ciudad, antaño bulliciosa y vibrante, se ha transformado ahora en un infierno viviente, un espectáculo verdaderamente horripilante. ¿Por qué? Al ver esto, el príncipe Donald bajó la cabeza, incluso preguntándose si había hecho algo mal. Pero de repente sintió un brazo detrás de él. Se giró y vio a Liwaqiang levantar la cabeza y decir algo. No hiciste nada malo. Un solo puñetazo puede evitar 100 más. Quizás tu padre también se dio cuenta de que no quería ser una marioneta, así que, aunque la gente muriera, quería impedir que esas extrañas criaturas invadieran y se apoderaran del mundo. De repente, el príncipe Donald preguntó con expresión de desconcierto. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Acaso no dice la regla que la gente común no puede tocar a los nobles? Tras oír esto, Liwaqiang soltó una risita tonta. Jaja, ¿sigues inmerso en tu dominio de la Torre Negra? Debido a la destrucción del campo del dominio, ya no hay reglas. Este lugar ahora se llama Petrovsk, ¿verdad? Tras escuchar, Donald hizo una pausa por un momento, asintió y luego miró al frente y dijo. Parece que nuestra misión aún no ha terminado. Justo entonces, Sioner, que estaba detrás de los dos, habló de repente. Qiang el Calvo, ¿cuál es tu misión? De verdad quiero miel. Llevo mucho tiempo encerrado y me muero de hambre. Tras oír esto, Liwaqiang le dijo a Sioner. ¿Quieres salvar a los demás animales pequeños del bosque? Mira a lo lejos, ahí está Bear Ridge. Derrota al monstruo, destruye su dominio, es hora de salvarlos. Liwaqiang señalaba hacia el este, donde salía el sol. Bajo el resplandor del sol rojizo, la cresta del oso, al pie de la montaña, no mostraba señales de maldad. Tras escuchar esto, Sioner hizo una pausa por un momento y luego dijo. ¿Los pequeños animales del bosque también están en peligro? ¿Qué estamos haciendo entonces? Qiang el Calvo, vamos a rescatarlos rápidamente. Liwaqiang asintió y luego echó a correr hacia adelante, con Donald pisándole los talones y Sioner siguiéndolo torpemente detrás. Ah, cierto, Sioner, hay una cosa más que olvidé decirte. Mi nombre no es Qiang el Calvo, es Liwaqiang. Cuando los tres llegaron a la parte oriental de Petrovsk, la zona ya estaba devastada. Oso 2, Oso 1 debería estar por aquí. Vamos a buscarlo rápidamente. Al oír esto, Sioner se emocionó al principio, pero luego se tranquilizó. Posteriormente, los tres fueron a buscar a Sion-Da por los alrededores. Liwaqiang fue primero al lugar de trabajo de Sion-Da, que ahora estaba lleno de cadáveres y del que emanaba un olor a sangre de vez en cuando. Bajo la luz del sol, los gases que emanaban de esos cadáveres eran incluso visibles a simple vista. Oso grande, ¿estás ahí? Liwaqiang gritó desde dentro, pero nadie respondió. Justo en ese momento, un grito repentino resonó a lo lejos, tan fuerte que atrajo la atención de Liwaqiang, Donald y Sioner. Cuando llegaron aquí, un grupo de extrañas criaturas fueron vistas llevando a Sion-Da en sus bocas, mientras que Sion-Da aún utilizaba sus fuerzas restantes para librar una lucha desesperada. Detener. Los ojos de Liwaqiang se abrieron desmesuradamente por la ira, y rugió. Suelta a Sion-Da. Su voz resonó como un trueno en el aire, haciendo temblar ligeramente el aire circundante. Inmediatamente después, agitó el brazo y una poderosa energía se concentró rápidamente en su mano,
condensándose instantáneamente en un destello de luz blanca similar al de una motosierra. Sin dudarlo, Liu Qiang avanzó a grandes zancadas, lanzándose hacia el grupo de extrañas criaturas como un guepardo feroz. Su velocidad era la del rayo, y su figura desapareció del lugar en un instante. Todos sintieron una visión borrosa ante sus ojos, y antes de que pudieran ver lo que sucedía, oyeron un rugido penetrante de motosierras y una serie de chillidos estridentes. En un instante, las cuchillas relucieron y saltaron chispas. La motosierra de Liu Qiang giraba arriba y abajo, y cada golpe desataba una tormenta de sangre y vísceras. Las extrañas criaturas no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron rápidamente abatidas por la motosierra. En un instante, la sangre y la carne volaron por todas partes, y los miembros cercenados quedaron esparcidos por doquier, creando una escena extremadamente espantosa. No muy lejos de allí, Xion Da, ya exhausto, se desplomó indefenso en el suelo. Respiraba con dificultad, como si acabara de librar una batalla a vida o muerte. El aire estaba impregnado del penetrante olor a sangre, suficiente para provocar náuseas a cualquiera, pero Xion Da no le prestó atención, tratando desesperadamente de respirar y recuperar algo de fuerza. Donald y Sioner dieron un paso al frente rápidamente. Donald desenvainó la espada de Damocles, cuya luz sagrada iluminó a Xion Da, quien gradualmente comenzó a recuperar sus fuerzas. Sioner apoyó a Xion Da y gritó: «Oso grande, si mueres, ya no habrá nadie con quien comer miel. Pero Kuyua será solo mía». Xion Da abrió repentinamente los ojos y dijo con todas sus fuerzas: «Osito». Cuando Xion Da abrió lentamente sus pesados párpados, una fuerte sensación de mareo lo invadió instantáneamente. Al cabo de un rato, su visión se fue aclarando gradualmente. Entonces, para su sorpresa, se encontró tumbado en una cama suave y cómoda. Liu Qiang permaneció de pie en silencio junto a la cama. En ese momento, Liu Qiang estaba de espaldas a Xion Da, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía detrás de él. Por mucho que gritara Xion Da, Liu Qiang permaneció inmóvil y no respondió en absoluto. Sin embargo, en medio de ese silencio sepulcral, se desarrolló una escena escalofriante. Un cambio sorprendente comenzó a aparecer en la nuca de Liu Qiang. La piel en esa zona parecía ser amasada por una mano invisible, retorciéndose y deformándose gradualmente hasta formar un aterrador patrón en forma de vórtice. Mientras el vórtice seguía girando, la parte posterior de la cabeza de Liu Qiang, que originalmente era normal, comenzó a retorcerse y a cambiar poco a poco, como si estuviera siendo distorsionada a la fuerza. Poco después, un rostro idéntico al de Liu Qiang emergió del vórtice. Una sonrisa siniestra e inquietante se dibujó en su rostro mientras miraba fijamente a Xion Da, que yacía inmóvil en la cama. En ese momento crítico, Xion Da intentó contraatacar. Para su absoluto horror, de repente sintió como si sus manos y pies estuvieran siendo fuertemente sujetados por abrazaderas de hierro, y fue completamente incapaz de liberarse. Al mismo tiempo, el cuerpo de Liu Qiang comenzó a moverse mecánicamente, y cada paso parecía rígido y antinatural. Acompañando su peculiar forma de andar, se oían estallidos de risa siniestra que resonaban en la habitación. Jeje, jeje. No te acerques más. No,